Híjole, hablar de ese gran personaje en mi vida es hablar prácticamente del teatro, de literatura, de historia y pues también de muchas cosas que he vivido. Creo que ese personaje está súper ejemplificado en muchas cosas que he vivido. Empecé a vivir desde muy chico ese personaje. Mi abuelo, mi padre, dedicados al teatro, eran muy fans de ese personaje. Desde niño siempre tuve la inquietud porque físicamente se me hacían muy iguales y me empecé a acercar a conocerlo. Por primera vez vi una película que me la puso mi abuelo, que es la película El Hombre de la Mancha, con Peter O'Toole, James Coco y Sofía Loren. Y cuando vi ese personaje dije, Dios mío, y cuando empiezo a conocer la historia, dije, Dios mío, ese caballero loco, como bien lo dice Cervantes, ¿quién en esta vida puede ser verdaderamente loco? Aquel que pierde la cordura o aquel cuerdo que vive en una locura. Y entonces empiezas a entender como dos mundos completamente diferentes. Y ahí yo creo que fue cuando me empecé a identificar y lo agarré como una ley de vida. El representar a este hombre, el representar a este personaje, en una misma obra de teatro representar a tres personalidades que los llevaba a un mismo fin. El idealismo, ese caballero andante de luchar siempre por tus ideales. Como a veces uno cabalga queriendo llegar hacia un mismo fin y es atropellado, te caes del caballo, es criticado, burlado, mas sin embargo cuando estás firme sobre tus ideales siempre llegas a esa estrella, siempre llegas a ese sueño imposible. Y bueno, pues realmente eso lo ejemplifiqué también en mi vida, dedicarme al teatro y todo. Cuando lo personifiqué por primera vez fue una invitación para la obra musical del maestro Arturo Castillo y muy agradecido con él porque pude cumplir mi sueño, de verdad, de sentirlo, vivirlo, y eso creo que es lo que tiene que ser un actor. El objetivo de un actor principalmente es transmitir, y para transmitir tienes que sentir, y para sentir tienes que vivir. Si no vives, no sientes, no transmites. Y cuando te toca un personaje de esta grandeza, es tan complicado, tan complejo, pero tan enriquecedor a la vez, que lo empiezas a hacer como una ley de vida. Y bueno, pues efectivamente ese caballero andante, cuando lo empecé a leer por primera vez, que no entendí ni poquito al principio, palabras tan rebuscadas, y cuando vi el libro de este tamaño dije, no, mejor me quedo con la película. Y ya después cuando le empiezo a investigar que realmente la película venía de abstractos del libro y dramatizarlo con una película que lo hace Broadway. Y después, pues bueno, lo que era literatura, que tardé años y años entre el diccionario, entre lo que me explicaba mi abuelo, mi padre. Híjole, es complejo, pero creo que es impresionante cómo después de más de 400 años, actualmente se siguen viviendo cosas que Cervantes quería decir en esa historia tan increíble. Que creo que todo el mundo tenemos un caballero andante dentro de nosotros. Simplemente hay que encontrarlo, buscarlo y explotarlo, potenciar esas ideas que cada uno lo trae y como caballero andante subirse al caballo e ir todos los días por ese sueño ideal. Hoy por ese sueño, puedo agradecerle a la vida, a Dios, a mi padre, a mi abuelo, a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a todos, a mi hermano, el poder dedicarme a lo que me gusta, porque hoy por hoy estoy viviendo ese sueño imposible que de niño se veía tan difícil, pero creo que pase todo, esa estrella la puedes alcanzar. Como bien lo decía Alonso Quijano, cuando pierde la cordura y se convierte en Don Quijote de la Mancha.